¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. ¿Sabes? Cada momento puedo ver la grandiosa obra de Dios a través de todas las cosas que pasan. Y no solo las que puedan pasar en mi vida, aún las que también pasan a través de tu vida. Si hay algo que tú y yo tenemos que nunca cansarnos, es de darle gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él nos muestra su misericordia cada mañana. De una u otra forma nos revela ese amor que tiene por ti y por mí. Aunque no lo merecemos, déjame decirte, Él es fiel. Amén. Aunque el hombre es infiel, pero Él permanece siendo fiel. Amén. Bendito sea Dios. Bienvenidos a este tiempo de poder a conocer mucho más de lo que es Dios a través de tu vida y cuanto más aquellas cosas que están por venir. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes en esta mañana y darle gracias a Dios y a todos los que se conectan por las redes sociales. La verdad que siempre hay mucha gente que anhela, desea saber aquellas cosas que de repente no se hablan mucho en las iglesias, pero considero que ahora más que nunca deben ser anunciadas porque el tiempo está corto. Amén. Sabemos que si antes los siervos de Dios hablaban de su venida, déjame decirte que hoy ya no solo podemos escuchar la palabra de ellos, sino incluso aún poder ver al cielo y a la tierra las señales que Jesús decía. Así que tenemos que tomar en cuenta estas cosas y tenemos que comenzar a vivir para aquel que nos amó desde aún antes de la fundación del mundo. Si hay algo que tu vida tiene que hacer mientras que exista en esta tierra, es adorarle, alabarle y servirle a Dios. Porque fuimos hechos, dice la palabra, según Efesios, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Así que nunca te canses, nunca dejes de darle gracias, porque Él vive para siempre. Amén. Vamos a entrar a este hermoso tiempo de este mensaje que está preparado para el día de hoy sobre lo que es la iglesia de Éfeso. Vamos a tocar las 7 iglesias empezando esta serie para poder nosotros ir viendo, entendiendo y conociendo todo lo que Dios quiere de ti, de todas las cosas que Él no quiere de ti y de las cosas que Él pide de ti y las que va a demandarte sobre todo. Así que si hay algo que en esta mañana tú y yo tenemos que estar alerta, atentos, es a la voz que Dios quiere darte a conocer hoy a tu vida. Amén. Así que vamos a leer la porción de la Escritura en el libro de Apocalipsis. Vamos a entrar en este tiempo, en esta introducción que dice el capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Déjame hacer esta oración antes de iniciar este hermoso tiempo y poner todo en las manos de Dios y sea Él quien hable a tu corazón, sea Él quien cada momento abra tu entendimiento y puedas ahora más que nunca comprender lo peligroso del tiempo en el cual vivimos. Amén. Dios, te doy gracias. Oh, sé tú, Señor, hablándonos, sé tú guiándonos, sé tú, Señor, exhortándonos si quieres, de tal forma, Padre mío, que afirmes tu promesa en nuestra vida. Que tú afirmes, Señor, tus palabras en nuestros corazones y cada día, Señor, siempre guíes nuestros pasos para vivir delante de ti como un pueblo aprobado, como un pueblo, Señor, que sabe darte las gracias, un pueblo que sabe reconocerte y sabe que su Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, estamos aquí anhelantes, deseosos de conocer tu verdad y hoy queremos, Señor, y ponemos nuestra vida. Mengue yo, crece tú, háblanos, Señor, como tú lo sabes hacer y corre ese velo, papá. Ese velo que fue, Señor, puesto, las cuales muchas veces el enemigo no ha querido que aprendamos estas verdades, pero hoy seas tú, Señor, corriendo ese velo de nuestra mente y sean reveladas las cosas ocultas de aquellos que muchas veces fueron sabios y entendidos. Pero dice tu palabra que tú las revelas a aquellos que aman tu nombre. Y Señor, estamos aquí anhelando más amarte a través de tu verdad. Y gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero pedirles por favor, si tienen sus celulares, pónganle en vibración. Y yo se los ruego que cada vez que llegues a la casa de Dios,
siempre sea de esa forma y de esa manera. Amén. Dice la palabra del Señor, habíamos estado mirando primero, dice la Escritura, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Una de las cosas que tú y yo nunca debemos dejar pasar en nuestra vida es comprender lo que está pronto a suceder. ¿Sabes? Una de las cosas que me impresiona cuando leo esta porción de las Escrituras es que Dios está preocupado por la humanidad. Dios está preocupado por su iglesia. La razón que lo lleva a Jesús manifestarse a Juan y revelarle a Juan las cosas que están por venir pronto es la razón por la cual tú y yo tenemos que reconocer que hoy la iglesia está cambiando. Hoy la iglesia está olvidando sus fundamentos. Hoy la iglesia está olvidando sus principios. Y hay un riesgo demasiado grande que Jesús está viendo, que aquellos que un día con amor les otorgó la salvación de tal grande y de tal forma, de tal manera que no se puede comprar ni con oro ni con plata, hoy muchos están, como dice la Escritura en Gálatas, de la gracia te habéis caído. A mucha gente hoy, sin darse cuenta, está caminando supuestamente creyendo que esa forma de vida, esa forma de pensar, esa forma de tener la relación con Dios es la que lo puede llevar al cielo, es la que lo puede llevar a ser aceptado delante de Dios cuando Él llame con voz de mando, con trompeta de Dios a su iglesia para subir en su presencia y ser parte de esa boda del Cordero. Déjame decirte que aquí encontramos a un Cristo que está recontra preocupado porque el hombre está olvidándose de su Creador. El hombre está olvidándose de todo el propósito, de la razón de la existencia de su vida en esta tierra y el nombre que se le dio como iglesia y la misión que tiene ella dentro de esta tierra y por lo cual habiendo oído antes, hoy ya no lo quieren alabar, hoy ya no lo quieren adorar, hoy ya no le quieren honrar a Dios ni con su vida ni con nada aquello que Dios le ha confiado. Porque déjame decirte, dice la palabra, que Dios dice que a quien se le da más, se le demandará más. Si hay algo que tú y yo no vamos a poder escapar, es que Dios te ha dotado de dones, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado un marido, Dios te ha dado un hogar, Dios te ha dado la vida eterna y Dios te dice que Él un día te va a pedir cuentas de las cosas que Él te ha confiado. Si hay algo que tú debes entender en esta mañana, es que esta palabra que nos habla hoy en este primer capítulo del libro de Isaías, de Apocalipsis, es que Dios está mirando que hoy la humanidad, la iglesia, está a punto de entrar a la etapa del cumplimiento de las cosas que han de suceder. Así fue dicho a través de este primer verso del capítulo 1. Dice que Dios quiere manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolos por medio de su ángel a su siervo Juan. Dime tú si Dios no está presuroso, preocupado por las vidas, por tu salvación, por las recompensas, por las promesas que Él te ha dado. Dime si Dios no es un Dios que está velando porque hoy se abran tus oídos, se abran tu entendimiento y se abra tu corazón para comprender esta parte de la Escritura, por la cual hoy más que nunca tú y yo tenemos que buscar a través de la palabra. Amén. Amén. Por eso la Escritura dice que lo ha enviado a través por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios es un Dios que te ama. Amén. Dios es un Dios que es de misericordia. Amén. Amén. Dice la palabra, nuevas son sus misericordias para mañana. Pero déjame decirte que sabe hablar de muchas formas, de muchas maneras, pero su iglesia no lo está oyendo. Sus hijos no lo están oyendo. Están olvidando uno de los principios tan fundamentales por la cual en este estudio de esta porción de este libro de Apocalipsis vamos a poder ver sinceramente cómo es que las iglesias son en este tiempo, están siendo contaminadas, están siendo corrompidas, están siendo personas que están olvidando los principios, los fundamentos que Jesús dejó para que ella viviera delante de su presencia. Por eso que cuando nosotros hablamos de la primera iglesia de Éfeso como la última iglesia, que es la Odisea, verdaderamente estas dos iglesias son amenazadas con la extinción completa.
Y no solo eso, que ambas carecen de cualidades y ambas verdaderamente han perdido lo esencial de lo que es la profesión de la fe cristiana. Una de las primeras cosas que vamos a ver en este estudio, en este mensaje de este tema del libro de Apocalipsis, es lo peligroso que es vivir como creemos, lo cual es desaprobable delante de la presencia de Dios. Y la preocupación de Cristo es que Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, pero Él no quiere que tú te pierdas. Por eso Dios nos habla esta mañana a través de este pasaje de la Escritura, para que nosotros reflexionemos, nosotros entendamos, porque no solamente estas dos iglesias Dios le va a hablar, sino vamos a encontrar que tanto la segunda como la sexta iglesia, que viene a ser la segunda Esmirna y la sexta Filadelfia, reciben alabanza incondicional. Quiere decir que podemos ver que hay iglesias que sí están esforzándose a hacer lo recto, sí están esforzando a hacer lo bueno, pero encontramos dentro de ellas a las otras iglesias, tres iglesias centrales que vienen a ser nada más y nada menos que la iglesia de Pérgamo, Tiatira y Sardis, que vienen a ser iglesias que son elogiadas, pero a la vez, dice la Escritura, vienen a ser iglesias reprochadas en diversos grados. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué el Señor la reprocha? Porque en cada una de ellas encuentra una mezcla de elementos buenos y malos, y que muchas veces se prometen recompensa a los fieles, y a los infieles una amenaza muy intensa del castigo severo para aquellos que, habiendo oído la palabra, y no hicieron lo que es bueno y agradable a Dios. Si hay algo que la razón de la Escritura del apóstol Juan en anunciarnos esta verdad, es la preocupación, repito, es la preocupación de Cristo por ti y por mí. Es la preocupación por ti, por mí, por tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la tercera generación. Tercera y cuarta generación. Aquí es donde tú y yo vamos a entender, si bien es cierto, Cristo le va a hablar a las 7 iglesias. Le va a hablar a 7 con el propósito de exhortarla, con el propósito de advertirla y con el propósito de edificarla. ¿Para qué? Para que todos los cristianos que hemos creído en Él tengamos el valor y la importancia de reconocer que la situación real de estas 7 iglesias también se revelan y se reflejan hoy en este tiempo en las iglesias universales. La situación la cual muchas veces trae juicio, desaprobación de parte de Dios, por lo cual Dios nos dice que una de las razones por la que tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón cuando leamos estas porciones de la Escritura es que Él quiere traer una revelación de lo que es Jesucristo en tu vida, de cuánto Él te ama, amén, de cuánto Él valora a su iglesia y de cuánto Él odia y condena, ¿qué? Condena lo que es una mezcla entre lo santo y lo profano. Él va a condenar a todo hombre que trata de vivir o seguirle a Él a su manera, a su creer, a su forma, cuando verdaderamente Jesús ha dejado principios a través de su palabra. Hoy por ello podemos nosotros darnos cuenta que Cristo trajo una declaración muy fuerte para ti y para mí, como siendo parte de la iglesia. Y la primera son, escúchame lo que te voy a decir, las consecuencias de la desobediencia y la negligencia espiritual. El tratar de querer acercarnos a Dios a tu manera, el tratarnos de creer que podemos ser aceptados delante de Dios en nuestro creer, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro imaginar, cuando verdaderamente Dios te dice que Él es santo, santo, santo y que sin santidad nadie verá a Dios. Y nadie irá al cielo sin santidad. Déjame decirte que el problema empieza cuando nosotros estamos tratando de querer agradarle a Dios a nuestra manera, a nuestra forma de creer, de pensar, y eso está trayendo ante los ojos de Dios una desaprobación, porque eso es lo que vamos a encontrar en estas iglesias. En estas 7 iglesias que encontramos en esta porción de la Escritura, empezando desde el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, tiene que ver con estas cosas. Que de repente para muchos creen que eso es bueno, que eso es aceptable, aprobable delante de Dios, pero que a los ojos de Dios y a la luz de su palabra, esto está desaprobado. Lo que tenemos que entender también que las recompensas
por la vigilancia espiritual y la fidelidad a Cristo es muy grande ante Él. Porque la Biblia nos ha enseñado diciendo que todo lo que hagas, hacerlo como para Él. Señor. Ahí está el problema. Y se lo va a decir de una forma tan clara. ¿Por qué? Porque hay una norma por la cual tú y yo tenemos, como iglesia, tenemos que entender que si verdaderamente Dios es un Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice la Escritura, si Dios le escatimonia a su Hijo, ¿te escatimará a ti? Solo te pregunta en un momento, ¿pasará por alto tu ignorancia? ¿Pasará por alto tu desánimo? ¿Pasará por alto tu forma de vivir? Si no se la pasó ni a su propio Hijo, ¿te la pasará a ti? Quiero que medites en esto. Si el mundo, para conseguir un trabajo, te pide y te exige excelencia, ¿verdad? Te exige y te pide responsabilidad. Si en el mundo un trabajo te pide responsabilidad, te pide compromiso, tu Dios no te lo pedirá. Yo quiero que medites sobre estas palabras. Porque estamos pensando que como es para Dios, bueno, le voy a dar a Él lo que quiero. Le voy a dar a Él lo que yo deseo. Y estamos tan equivocados, de tal forma, que podemos ver en las cosas que hacemos, cuántos transgresores nos volvemos por tratar de tomar a Dios como cualquier cosa. Y Dios lo dice en tu palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y horrenda cosa es pisotear la sangre del Cordero. Cada momento tienes que reflexionar sobre la actitud. Que tanto la rebeldía, escucha lo que te voy a decir, la rebeldía y la incredulidad es una afrenta ante la presencia de Dios. Rebeldía y incredulidad, que tiene que ver con qué. Bueno, yo hago lo que quiero. Yo pienso y creo y hago lo que deseo. Pero déjame decirte que en verdad ambas van a ser castigadas mediante un juicio. Dios va a pedir cuentas, repito, de lo que Él te ha confiado, de la vida que Él te ha dado, del templo que es tu cuerpo que Él te ha otorgado, de la gracia y del favor que Él ha puesto en tu vida. ¿Sabes? Hay muchas cosas que tenemos que dar cuenta delante de Dios. Hay muchas cosas, pero también nos habla sobre las bendiciones prometidas y sobre todo su presencia paternal cuando hay alguien que lo ha conocido, cuando hay alguien que se deleita y ama su nombre. ¿Amén? Amén. Esto es lo que la Escritura nos va a venir hablando. Por eso es que una de las preocupaciones más grandes que verdaderamente Cristo tiene es que la situación que se expresa en esta porción de la Escritura es por la condición en la cual sus iglesias se encuentran. Conforme vayamos nosotros mirando cada iglesia, te vas a dar cuenta que de repente alguna de ellas se parece a tu forma de vivir y a tu forma de creerle a Dios, la cual recibirás verdaderamente alabanza, como también vas a recibir exhortación. Y eso nos tiene que enseñar a nosotros a reconocer que verdaderamente Cristo está tan preocupado que Él quiere que tú entiendas que vivir en una vida conforme a lo que yo creo me desaprueba delante de los ojos de Dios. Por eso dice el verso 2 de este capítulo 1, que ha dado testimonio de ¿qué? Dice la Escritura, que te ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que Él ha visto. ¿Sabes qué nos dice la Escritura? Nadie puede decir yo no sabía, yo no conocía, porque hoy la ciencia ha avanzado tanto, la tecnología ha avanzado tanto, que hoy puedes escuchar la palabra por internet, por celular, por el reloj, puedes encontrarlo por la TV, los televisores smartphone, o hoy puedes tú
ver y escuchar un mensaje escrito como un afiche en la portada de un carro, hoy puedes leerlo en un libro, hoy puedes verlo por tantos lados, de tal forma que la Escritura nos dice, en verdad, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto. Jesús le está diciendo a Juan que verdaderamente es el tiempo en que aquellas cosas que antes anunciaron los profetas, lo que antes anunciaron los jueces, hoy más que nunca tú y yo lo vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice el verso también, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Qué impresionante es esto. Para aquellos que de repente ignoran estas verdades, la Biblia nos dice, bienaventurado el que lee y el que oye. Ojo, no hay una promesa más grande y más hermosa que encontramos a través de la palabra del Señor. Bienaventurado, dichoso, feliz, alegre, que todas las cosas te irán bien. Esa es la palabra bienaventurado, próspero, exaltado, reconocido. Dice la palabra que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Profecía. Los que oyen. No dice los que escuchan. No, los que oyen, los que tienen oídos maduros, los que tienen los sentidos maduros, como dice Efesios, los que ya saben comer carne, los que ya están trazando la verdad, los que ya se les ha sido revelado y manifestado quién es Jesús, quién es el Cristo y quiénes son ellos delante de su presencia. Está hablándole aquí a un pueblo que verdaderamente ya sabe escuchar la voz de su Señor, que ya sabe escuchar de su Dios Roy, aleluya, su buen pastor. Estamos hablando de un Dios que cada momento nos está diciendo que es bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella, porque el tiempo está cerca. Que guardan. Vamos a encontrar aquí dentro de las 7 iglesias que hay una iglesia que lo tiene a Cristo de la puerta para afuera, que todavía le está tocando. A ver si alguien le abre la puerta. Qué duro es ver esta realidad, ¿sabes por qué? Porque mucha gente puede tener años en la Escritura, puede tener años en la iglesia y todavía no conocer quién es el Cristo de la gloria. Todavía no conocer dónde está el poder y la victoria del cristiano, sabiendo que la Biblia dice que sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer y fuera de mí no hay nada. La vida, la victoria, el triunfo y la gloria de nuestra vida en esta tierra para que nos vaya bien, para que seamos prosperados, para que seamos saltados, no está en tu sabiduría, no está en tu fuerza, no está en tu habilidad, no está en tus amistades, no está en aquellos que no, está en Cristo. En Cristo está todo lo que tú deseas. Por eso Jesús puede decirnos hoy en esta mañana, sin mí nada podéis hacer. Amén. Aleluya. Por eso qué importante es, iglesia. Es tan importante que tú entiendas que esta palabra tiene que ser guardada, tiene que ser atesorada. No te digo que cojas tu Biblia y lo dejes en tu biblioteca hasta el otro domingo. No, te estoy hablando de guardar, significa atesorarlo en tu corazón, como dice la palabra, escudriñar las Escrituras, como mirando que en ellas tenéis la vida eterna, mirando que en ella hay consejo para tu vida, en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, en medio de tus adversidades, que en ella hay todo lo que tú necesitas, por lo cual, obedeciendo y aplicándolo en tu vida, vivirás y serás aceptado delante de su presencia. Amén. Pero si nosotros tratamos de querer vivir delante de él, nos transformen a tu manera, déjame decirte que aquí vamos a caer en un error demasiado grande. El error demasiado grande está basado en que queremos vivir una vida tan solo a nuestra manera y no bajo los principios que Dios nos ha dejado. Cada momento que vamos nosotros leyendo esta porción, vamos a darnos cuenta que Jesús en verdad está deseoso de que tú y yo seamos salvos. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Que tú y yo seamos aceptados, que tú y yo seamos bendecidos, que tú y yo seamos bienaventurados. Aleluya. Porque eso lo dice el verso 3 de este capítulo 1. Pero dice la palabra, Juan le habla a las 7 iglesias que están en Asia, diciéndole gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan
habiendo experimentado y siendo el primer pastor en esta iglesia de Éfeso, habiendo él sido llevado preso por Domiciano, lo cual cuando él ascendió al trono en los años 81 al 96 después de Cristo, él hizo una persecución muy intensa sobre la iglesia del Señor. Ahí fue donde Juan fue llevado preso y llevado encarcelado en la isla de Patmos, y es ahí, en ese lugar, donde Dios se le revela a Juan para darle a anunciar las cosas que va a venir para estos tiempos finales. Entonces aquí donde podemos darnos cuenta de que está Juan viendo las cosas que Dios está revelándole para que tú puedas comprender lo peligroso del tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo, y que si no abrimos los oídos para entender sabiduría, estaremos cometiendo los mismos errores que estas 7 iglesias cometieron delante de él. Por eso dice la Escritura: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a su iglesia. Amén. Amén. Y empieza enseñándonos esta verdad cuando dice la Escritura que él es y era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué es eso lo que la Biblia nos quiere decir? ¿Quién es aquel que está hablando con Juan? ¿Quién es aquel que le está revelando estas cosas? ¿Quién es aquel? Dice el verso 5: y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Está diciéndonos: he aquí está aquel que entregó su vida por ti, es aquel a quien tomó tu lugar en la cruz. Está aquí él delante de Juan, aquel que te ha dicho que es el alfa y el omega. Es aquí aquel que fue como cordero, que fue inmolado y fue llevado al matadero, a la cual no hubo queja ni dolor, dice Isaías. Es aquel quien ahora se acaba de acercar a Juan para revelarle con prontitud las cosas que van a suceder pronto. Aquí él mismo, el alfa y el omega, el que nos está diciendo, el que nos lavó con su sangre nuestros pecados, el que verdaderamente redimió nuestra vida de la condenación por causa de Adán, y el que nos ha hecho ahora ser parte de su pueblo, el que nos ha hecho ahora ser pequeños Cristo, el que nos ha hecho ahora ser merecedores de la patria celestial. Él te dice hoy: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice hoy a tu vida. Amén. 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 Él es el que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para su Dios y Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Si hay algo que quiere que tú entiendas, es que la vida que Él te ha dado, que la vida que Él ha preparado y la cual eres ahora parte de la iglesia de Cristo, es que dice el Señor: tú no eres cualquier cosa. Dice la palabra que Él te hizo rey y sacerdote. ¿Por qué? Porque quiere que gobiernes tu vida y tu familia como aquel hombre que entiende principios, como aquel hombre que tiene autoridad, como aquel hombre que tiene gobierno y señorío sobre esta tierra. Pero también te dice que hizo sacerdote para ministrar desde este lugar hacia el cielo a tu Dios, a tu Rey, aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por eso Dios te dice algo muy importante: el pueblo que Jesús viene a buscar no es cualquier pueblo. El pueblo que viene a buscar es un pueblo de reyes y sacerdotes, gente con autoridad, gente que tiene gobierno, tiene dominio, tiene influencia en esta tierra, que sabe lo que tiene que hacer, que entiende propósito, que entiende una visión y un propósito para su vida en su existencia en este lugar. Pero también es consciente de que está llamado para servir en un nivel mucho mayor todavía. Y es el nivel sacerdotal. Es el nivel del entendimiento del mundo espiritual. Es el nivel de la comunión con el Espíritu Santo. Es el nivel donde Dios te dice que todo lo que tú logres en esta tierra no será en vano, porque todo lo que tú hagas en esta tierra te dará su recompensa en el cielo. Amén. Amén. Y todo lo que emprendas y logres en este lugar será reconocido con un galardón, con una corona, con piedras bella. Por cada alma que tú has ganado, por cada alma que tú has predicado a tal persona, tienes una piedra en tu corona, pero también tienes recompensa.
Y tienes todo eso porque has entendido que tú no eres cualquier persona. Aunque de repente vengas por medio de una familia, que de repente no tenga un realce, pero déjame decirte que delante de la presencia de Dios, tú eres un rey y sacerdote. Y Dios te escogió, te santificó, te redimió, te justificó para que tú lo representes en la tierra. Y Dios te ha dado una misión y Dios te ha dado un objetivo para que tú lo cumplas en este tiempo, en todo el tiempo de vida que Dios te regale, en que tú te levantes a cumplir la obra que Él ha puesto en tu corazón. Amén. Amén. Dios. Porque la Biblia nos habla claramente de que se afana tanto el hombre por este mundo si al final va a perder su alma. Por eso la Biblia nos dice en Mateo, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. El problema empieza cuando tú y yo no sabemos quiénes somos. Pero lo primero que Jesús nos enseña aquí es que dice que Jesucristo es testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, nos amó y nos lavó nuestros pecados y nos hizo. Ojo, dice que nos hizo. No dice que nos va a hacer. Algo que de repente muchos todavía dudan, tienen miedo de servirle a Él. Tienen miedo de confiarle a Él su vida. Confiar su tiempo, confiar sus emociones, confiar todo su ser. Porque todavía no han llegado a comprender el honor, el privilegio, la honra que hay servirle a Cristo. Y sobre todo, la gloria que Él va a poner sobre tu vida. Cuando tú te atrevas a hacer lo que Él quiere. Porque Él te dijo que Él estaría contigo hasta el fin del mundo. Y si hoy todavía estás vivo hoy, el Señor te dice, nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para hacer lo que yo te he mandado. Porque cielo y tierra, dijo el Señor, pasarán, pero su palabra nunca pasará. Si hay algo que Dios está esperando y todavía hay oportunidades para aquellos que tienen el llamado de Dios, la cual lo tenemos todo, como dice Mateo 28, de ir y predicar, es que tenemos que vivir para aquel que nos amó aún antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Cuánto le cuesta al hombre entender eso? ¿Cuánto le cuesta al hombre comprender lo que Dios quiere para su vida? Y por causa de no comprender, está viviendo descarriado del propósito de Dios. ¿Por qué sufre el cristiano? Porque se alejó de su Dios. ¿Por qué le vienen los problemas al cristiano? Porque dejaron sus principios. ¿Por qué el diablo viene y lo ataca? Porque dejamos sus fundamentos, la oración, el ayuno, la santidad, la justicia, vivir en verdad. Porque en verdad el diablo no te puede tocar. Y si algún día te toca será porque tú lo has permitido. Porque el diablo no tiene más autoridad de la cual tú le permitas. Por eso recuerda estas palabras. Como dice el verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Algo que tú y yo hemos escuchado por tanto tiempo es que Cristo viene pronto, aleluya. Pero llega el momento en que este acontecimiento que Jesús le está diciendo a Juan es que se va a cumplir. Si ahora más que nunca. Hoy la gente verdaderamente piensa que esto es algo literal, que algo que solamente está solo escrito. Pero déjame decirte que Jesús le dijo a aquellos que estaban interesados en conocer el tiempo. Y le dijo, te voy a dejar como señal los tiempos de Noé. Y te voy a dejar como señal los tiempos de ¿quién más? De Jonás. 2 hechos te voy a dejar como testimonio de que el tiempo se acerca. ¿Y cuáles son esos tiempos, pastor? ¿Cuáles fueron el tiempo de Noé? Muchos. El pecado del mundo aumentará. Eso fue lo que pasó con Noé. 120 años predicó Noé. ¿Cuántos se salvaron? Solo su familia. ¿Qué fue el mensaje que Noé entregó a esa generación? Viene lluvia. Dice la palabra que aún todo ese mundo no había conocido lluvia. ¿Cuánto tiempo les predicó? 120 años.
¿Y por qué no quisieron ellos? Porque su pecado era grande. Dice la palabra que el pecado del hombre subió hasta la presencia de él mismo. Y dice que Dios mandó sentencia. Mandó a Noé que construyera un arca supuestamente para salvar a esa generación. Pero ninguno quiso entrar al arca. ¿Por qué? Porque amaron más su pecado que a Dios. Amaron más la diversión que a Dios. Amaron más su independencia que a Dios. Amaron más su vida que a Dios. Y por eso que Dios condenó, por la fe de Noé, condenó al mundo. Fue la señal que nos dejó, y cuando nos dice la señal de Jonás, nos está hablando de que verdaderamente lo que pasó en esa época también es algo que tiene que mucho ser reconocido. La forma como el pecado llega al punto, como dice Timoteo, que aumentará. Ya lo que antes tus ojos no veían, tus oídos no oían, ahora lo van a oír, ahora lo van a ver, y es sorprendente. Yo, hasta donde recuerdo, yo muy pocas veces escuchaba historias donde la maldad y el pecado era de tal atroz que a las personas tenían que morir descuartizadas. Pero eso lo estamos viendo hoy, porque la maldad está así, mala, corrompida. Yo no escuchaba hombres viles violar a una niña de 1 año de nacido y descuartizarlo. Pero hoy lo estamos viviendo. Si quieres señal de lo que Jesús nos dice en esta palabra, mira afuera, mira las noticias, mira la internet, y te vas a dar cuenta que cuando Jesús dijo, y estas señales son los tiempos de Noé y los tiempos de Jonás, son las señales, y aún nos dice en Escritura en Mateo, mira la naturaleza. Habrá señales, pestes, terremotos, que todas estas cosas que te acabo de nombrar, son las cosas que nos indican de que la palabra se está acercando a su tiempo final. Se está acercando al juicio del Dios grande, fuerte y celoso por su iglesia. A un juicio donde va a juzgar no solo a la iglesia, sino también al mundo entero. Pero no para juicio a la iglesia, sino para recompensa. Pero al mundo, sí, para condenación. Algo que tú y yo tenemos que entender esta verdad, y dice la Escritura que aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Ahí sabremos quién es ese gran Dios, yo soy. Ahí sabremos quién es ese verbo de Dios. Ahí será el tiempo donde vamos a tener que reconocer que sin Dios no somos nada. Por eso la palabra nos enseña diciéndonos, presentándose a él, a Juan, diciéndole, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo conozco tu pasado y conozco tu futuro. Yo soy, el que vive y que murió y vive por los siglos de los siglos. Amén. Él es el gran yo soy, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el gran Yeshua, Él es el gran Roy, Él es el gran Jehová Jireh, Él es el gran Jehová Nisi Sama, Él es el gran Dios a la cual te dice hoy en esta hora, yo soy el principio, yo soy el fin. ¿Sabe qué quiere decirnos cuando se presenta a Él a través de esta porción del verso 8? Nos dice, yo conozco tu vida. Te dice, yo sé las cosas que vas a pasar. ¿Tú crees que yo no sé las cosas que vas a hacer delante de mí? Yo te las conozco, pero a pesar de toda esa, yo te prolongué mi misericordia, yo te prolongué mi amor, yo te prolongué, solo atrévete a creer, porque cuando tú crees, el poder de Dios viene sobre ti para romper tus cadenas, para romper tus ligaduras, para romper tus maldiciones. Lo que Dios está diciéndonos hoy es que no hay nada que esté escondido delante de Él. A veces podemos más escuchar la voz del diablo que la voz de Dios. A veces podemos hacer las cosas que dice la gente más de lo que dice Dios. Pero Dios te dice algo hoy en esta hora. Te dice, yo soy el alfa y el omega. Yo sé que te sientes solo, yo sé que estás desamparado, yo sé que estás dolido, porque los que están contigo son los primeros que pidieron, yo sé, pero yo te digo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, Él es el principio y el fin. Dios no está buscando gente perfecta,
Recuerda, Él está buscando gente dispuesta. Amén. Gente que se atreva a creerle, que cuando escucha esta palabra tiemble delante de su presencia, porque Él es el que juzgará a los vivos y a los muertos. Y esto es lo que nos dice el Señor. Él es y era y que ha de venir el Todopoderoso. Él es y era, lo dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, y Él es el que ha de venir, dice la palabra, el Todopoderoso. ¿Y sabes por qué quiere venir? Porque si Él no viene a salvar a su pueblo, todos se pierden. Porque Él viene a escoger a su remanente. Él viene a llevar a los que han creído en Él. Él viene a llevar a los que se han santificado en Él. Él viene a llevar a los que le han creído y están haciendo su voluntad. Él viene a llevar porque el tiempo es peligroso. Él viene a llevar a su pueblo porque la hora es en que el cumplimiento de su palabra se va a dar y el príncipe de este mundo va a tener que tomar lugar en esta etapa, en este tiempo, en esta tierra. Y Él está diciendo, si yo no vengo, iglesia, tú te pierdes. Por eso dice la palabra que por amor a nosotros Él acortará el tiempo para que tú y yo seamos salvos. Amén. Por eso Filipenses nos enseña, nos dice, guardaos con temor y temblor vuestra salvación. Porque acá hay un peligro muy grande. Si bien es cierto, Dios nos dio la salvación de gratis. No pagamos nada por ella. Pero hay un peligro, y el peligro es que tú lo pierdas. El peligro es que tú, a la hora que como voz de mando y como trompeta le llame Dios a su pueblo, tú no te puedas levantar al encuentro con tu Señor. El peligro es que no podrá el poderoso Espíritu Santo transformar tu cuerpo mortal en inmortal para subir a la presencia, al encuentro con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el pecado será un plomo en tu vida. Y Él lo dijo de una forma clara, que sin santidad nadie verá a Dios. Y sin santidad nadie va a entrar al reino de Dios. Porque es el pecado el que te aleja de Dios. Es el pecado el que te aparta de su propósito. Es el pecado el que te desecha y te desaprueba para ser digno, ser su hijo, su pueblo. Porque el pecado deforma tu imagen, deforma el propósito de Dios en tu vida. Y lo que Dios nos habla de esta porción de la Escritura es que quiere que tú y yo comprendamos algo claro. Y quiere que entendamos que verdaderamente la razón por la cual Él ha venido a este mundo es por ti y por mí. ¿Acaso no lo leíamos en San Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo. Dime tú si ese Dios te dice hoy que yo no quiero que te pierdas, sino quiere que tú tengas vida eterna. ¿Sabes? Dios te ama. Dios te da la oportunidad como se le da al ladrón, al asesino, al violador. Él le da la misma oportunidad, pero te dice que si tú no te esfuerzas y eres valiente, tú vas a perder ese gran privilegio de estar donde Él está. Por eso la palabra nos hace una clara mención de lo que Él es. Porque no va a venir cualquier persona a buscarte, no va a venir cualquier persona a llamarte a su presencia, y tampoco van a ir cualquier persona a su presencia. Van a ir los que tienen su vestidura no manchadas ni arrugadas, aquellos que tienen su lámpara llena de aceite, aquellos que están amando a Jesús más que a su propia vida, aquellos que cada día están renunciando al mundo para amar a Cristo en su corazón. Son esas personas las que van a estar en su presencia, son aquellas que cada día, de noche, y cuando leen la Escritura se quiebran, lloran. ¿Por qué? Porque saben que el día se acerca, porque saben que la hora llega, porque saben que la voz de su amado se escuchará en los cielos, porque sabe que es un Dios vivo, real, que habita en medio de su pueblo. Porque es lo que Dios quiere que tú entiendas en esta hora, en este tiempo. Que no se trata de lo que el hombre dice, se trata de lo que Dios dice. Y su palabra nos ha dejado por fundamento y principio para que tú vivas por ella, para que tú conozcas el camino por donde tengas que ir. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Y nadie irá al Padre si no es por mí. Si tú no tienes la revelación de quién es Cristo en tu vida, si tú no sabes quién es el alfa y el omega, el principio y el fin, y no sabes a quién le has confiado tu corazón, a quién le has confiado tu vida, a quién le has confiado tus hijos, a quién le has confiado tu matrimonio, entonces tú no estás entendiendo porque Jesús derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz. Tú no estás entendiendo por qué Él te escogió, por qué Él te hizo decir que eres su hija, su iglesia. Entonces no has entendido qué es lo que Dios está demandándote hoy en esta hora. No has entendido por qué ahora las tinieblas han tomado lugar en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Buscar a su Dios en oración
oración, en lágrimas, sus súplicas y ruegos en ayuno. ¿Por qué? Porque la ausencia verdaderamente de la oración del justo ha hecho que las tinieblas tomen lugar hoy en este tiempo y la maldad crezca. Porque cuando la iglesia se alinea a su propósito de su Señor, entonces las tinieblas tienen que retroceder. Porque donde hay luz no puede haber tinieblas. Amén. No puede haber tinieblas. ¿Por qué prevalecen las tinieblas? Porque alguien dejó de ser luz. Alguien dejó de ser lumbrera. Alguien dejó de ser una esperanza de un corazón. Alguien dejó de predicar. Alguien dejó de hablar la verdad. Alguien dejó de vivir en justicia. Alguien dejó de ser una persona en santidad. Por eso es que las tinieblas toman lugar en este mundo. Por eso los problemas vienen a la familia. Por eso los problemas vienen a los hijos. Y ¿sabes? Vienen porque no están entendiendo que aquel que los llamó es santo, santo, santo. Amén, gloria a Dios. No han llegado a comprender que su llamado y su servicio no es a hombre, sino a un Dios que jugará a los vivos y a los muertos. Que no han llegado a comprender que ellos son importantes para Cristo. Por eso te dice la palabra que tú eres la guiña de sus ojos. Y hay de aquel que se meta contigo. Aleluya. Porque ni un cabello tuyo cae a tierra si Dios no lo permite. Ni una hoja de árbol cae a tierra si Dios no lo permite. Ni a un ave del cielo cae a tierra si Dios no lo permite. Esto es para hacerte entender que tu vida no es cualquier cosa. Y aunque muchos te desprecien, aunque muchos te digan que tú no cambias, aunque muchos te digan que tú no vales, tú no sirves, déjame decirte que hay un Dios que creyó en ti. Hay un Dios que te ha confiado la salvación porque Él la pagó en la cruz, repito. Él la entregó todo por amor a ti. Y Él sí te dice que tú eres más que vencedor. Que necesitas santificarte, sí lo tienes que hacer. Que necesitas leer la palabra, sí tienes que hacer. Que tienes que vivir en justicia, sí tienes que hacerle. Entonces nacerá tu luz como al mediodía y la gloria de Jehová se hará ver en tu vida. ¡Aleluya! Eres el que vive, eres el que reina. El verso 9 comienza hablándonos de esta verdad. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si hay algo que en verdad podemos nosotros ver en esta porción de la Escritura, la iglesia en verdad ha tenido muchas etapas de dolor, de sufrimiento. Porque primero vemos cómo el emperador romano Nerón había perseguido a los cristianos en Roma. Después apareció Domiciano. Ahí es donde, repito, es donde Juan llegó a la isla de Pasmo. Fue ahí donde muchos de los apóstoles murieron en Asia. Porque ahí estaban las 7 iglesias. Pero la iglesia principal y la primera iglesia que hubo en ese lugar era Éfeso. ¿Sabes? Cuando la Biblia nos presenta a Cristo como yo soy el Alfa y el Omega, Él nos hace ver y entender que Él conoce todas las cosas que están por venir. Él sabe todas las cosas que han pasado. Y Él sabe y Él nos aconseja en esta porción de la Escritura que nosotros lo escuchemos en esta mañana. Lo escuchemos porque solo el que oiga su palabra será salvo. Así lo dice la Escritura en el libro de Romanos 10. Que si creyeres tu corazón, ¿qué vas a hacer? Salvo. Si escucharas, si oyeres, creyeres con tu corazón, serás salvo. Y lo que Dios nos dice es que Él conoce las cosas que muchos hombres y mujeres de buen corazón quisieron agradarle a Él, pero fracasaron en el intento. Y Él nos quiere hablar hoy, como le habló en su tiempo de Juan a estas 7 iglesias. Les habló para advertirle. Les habló para anunciarle las recompensas, los privilegios que Dios les va a dar por ser perseverantes hasta el fin. Pero no solo eso podemos encontrar, sino también vamos a encontrar cómo Dios aborrece las vidas de las personas que de una u otra forma tratan de vivir a su manera, repito. Y es aquí donde nosotros nos podemos dar cuenta que la urgencia de Jesús de revelarse a Juan y anunciarle para que su pueblo no vaya a ese lugar que Él no preparó para ella, sino lo preparó para Satanás y sus demonios. Pero lamentablemente mucha gente que no aprecie, que no se esfuerce, que no viva conforme a la Escritura, que no escudriñe la palabra, que no se santifican, que no viven en justicia, irán a ese lugar. Aunque Él no quiere que nadie se pierda, repito, lo dijo Juan 3:16. Pero ¿por qué el hombre irá a ese lugar? ¿Por qué? ¿Por qué irá?
Porque no quisieron confiar en Él. Por eso, repito, Dios va a condenar la rebeldía y la incredulidad de una forma fuerte, porque eso es una afrenta a Dios. Va a ser una afrenta. Por eso el verso 10 dice esta verdad. Yo estaba, dice Juan, en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Aleluya. ¿Qué es lo que dice Juan? Yo fui transportado. Yo fui llevado en el Espíritu. Yo fui sacado de mi cuerpo. Como podemos ver que Dios ha hablado al hombre de muchas formas, de muchas maneras. Amén. Siendo en el Antiguo Testamento podemos encontrar algo impresionante respecto a esta verdad. Que Dios usó a un hombre llamado Moisés. ¿Para qué? Para que le escribiera 5 libros del Pentateuco. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Pero tú te pones a pensar que Moisés, ¿en cuál de esos 5 libros él aparece? En Éxodo. Él no vivió en Génesis. Pero pregúntate, ¿cómo es que Moisés escribió el libro de Génesis si él no vivió en ese tiempo? ¿Cómo es que él escribió el libro de Génesis? De la misma forma como Dios lo hizo a Juan. Se le fue transportado por el Espíritu y revelado a hombres imperfectos, revelar los misterios escondidos. Se le reveló de tal forma que Moisés es el autor del libro de Génesis, que tiene los principios, tiene las revelaciones más profundas de la vida para el ser humano en esta tierra. Pero no fue el único quien Dios le habló. En el Nuevo Testamento encontramos a Juan, que fue también sacado de su cuerpo, teletransportado. Por eso Juan puede decirnos esto. Yo vi en su primera persona. No, a mí no me la contaron, dice Juan. Yo no la leí en un libro. No, yo estuve presente. Yo fui testigo fiel de lo que te voy a decir. Yo vi. Y dice Juan, yo volví a ver la voz que hablaba conmigo. Yo estaba en el Espíritu, el 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. ¿Y sabes cómo va a ser el tiempo en que Dios te llame a su presencia? Como dice la Escritura en Tesalonicenses 4:16, que dice la palabra. Ayúdame, por favor. ¿Qué es lo que dice Tesalonicenses 4:16? Para entender lo que estaba pasando Juan, lo que él estaba viendo Juan cuando escuchó detrás de él una gran voz como trompeta. ¿Qué dice la Escritura en primera de Tesalonicenses 4:16? Dice, porque el Señor mismo, ¿con qué? Con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cómo habla Dios a su pueblo? Con voz de trompeta. ¿Y qué es lo que está viendo Juan aquí en el verso 10? Yo estaba en el Espíritu el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como trompeta. ¿Sabes qué? Jesús estaba hablando con él. Bendito sea Dios, amados hermanos. Jesús estaba hablando con esa voz tan potente como suenan las trompetas. Le estaba hablando y le estaba diciendo en el verso 11, le decía, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el primero y soy el último. Sí, a mí me maravilla esta porción de las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. ¿Sabes qué me impresiona de esta parte de la Escritura? Que Dios sabe quiénes se van a perder. Porque no todos vamos a ser salvos. Sí, no todo Israel será salvo, no toda la iglesia va a ser salvo. Por eso lo dijo, 2 estarán en su cama, uno será tomado, uno dejado. 2 estarán en el campo, uno será tomado, uno dejado. ¿Sabes por qué? Porque la fe no es de todos, iglesia. No todos en tu casa se van a ir. ¿Y sabes por qué? Porque por su incredulidad, porque por su rebeldía, no van a agradarle a Dios. Y Dios lo dijo. ¿Cuántos serán de Israel? 144,000. ¿Cuántos serán los que serán de la iglesia? Los que están sellados con el Espíritu Santo, que tienen como señal las arras de su Espíritu. Los que perseveran hasta el fin, como dice Filipenses, los que guardan su salvación con temor y con temblor. ¿Y sabes qué le dice Dios? A pesar que sabe que hay gente que está condenada a perder, todavía le habla. Que arrepiéntase,
Arrepiéntase, arrepiéntase, deje el pecado, deje la mentira, deje el engaño, deje la falsedad, deje el odio, deja de vivir de esa manera. Mira si no es Dios el bueno, iglesia. Mira si no es un Dios misericordioso, iglesia. Que todavía, que Él, que vive como alfa y omega, el principio y el fin, que Él sabe todo, todavía te viene a decir hoy, tú que me escuchas, arrepiéntete, deja el pecado, cambia tu forma de vida, abandona aquello que no te ayuda a ser mejor como cristiano. ¿Cómo Dios le puede estar hablando a alguien que todavía decida? Pero esto es un misterio, sinceramente. Porque la Biblia dice, no es el que pide, ni el que corre, ni el que quiere, sino es de quien Dios tiene misericordia. ¿Y sabes de quién Dios tiene misericordia? Del contrito de corazón, del humilde. ¿Y sabes por qué a veces mucha gente que puede escuchar este mensaje, pero no se le conmueve el corazón? Porque hay arrogancia, altivez en su corazón, hay orgullo. Y eso los descalifica para ser dignos de escuchar su presencia, para ser sensibles a su voz. Pero al humilde, al corazón contrito y humillado, dice el Señor, con eso son su comunión. Si hay alguien que Dios va a venir a llevar, son estos tipos de hombres y mujeres. Hombres que tengan la sensibilidad de escuchar su voz y de quebrar su corazón, que sean sensibles a sentir su presencia, que sean sensibles a escucharla, a sentirlo a Él. Y eso solamente es alguien que ha aprendido a guardar su corazón, como Jesús dijo, que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida que te lleva a ser aceptable delante de Dios, mana de un corazón sano, mana de un corazón santo, mana de un corazón justo, mana de un corazón que vive en santidad. No un corazón que amarga, que tiene hiel, que tiene vinagre, no. Ahí no hay presencia, ahí no hay gloria, ahí no hay esperanza. Por eso que cada momento tengo que decirte que Dios es bueno, que su amor es incomparable, que Él no dice que es el alfa, el omega, el primero y el último. Y Él escribe un libro, le dice, y el último, y escribe un libro. Y lo que ves, envíalo, dice la palabra, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Quiénes son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Quiénes son esas 7 iglesias? ¿Por qué el Señor está deseoso, urgente de que Juan vaya y les hable? ¿Por qué? Porque la iglesia está en peligro. La iglesia está a un hilo de condenarse. Hay muchos que empezaron bien y están terminando mal. Hay muchos que empezaron con corazón sincero. Hoy están con el corazón como una piedra. No sienten nada, no ven nada, no oyen nada. Y piensan que la iglesia es un club social. Hoy están tomando a la iglesia porque hoy se vive un cristianismo sin sangre. Hoy se vive un cristianismo sin santidad. Y piensan que todo el programa que el hombre puede hacer en sus iglesias es lo que lo va a llevar a la salvación. Déjame decirte que no es nada de lo que tú hagas lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es un corazón contrito y humillado. Un corazón que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. De alguien que ha aprendido cada día a morir para vivir en su presencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que va a venir Dios a buscar en estos últimos tiempos. Y la palabra nos habla y nos dice, le dice a Juan, escribe un libro y mándaselo a estas 7 iglesias. Mándaselos. Aunque estas 7 iglesias nos hablan que también son temporadas, son periodos, etapas que la iglesia universal va a pasar, donde no todas las personas van a ser fervientes a Dios. Un tiempo están buenos, un tiempo están malos, un día tan fríos, otro día tan calientes, pero Dios nos anima a que nosotros vivamos conforme el propósito de Dios, que Dios nos anima a que nosotros nos establezcamos como iglesia verdadera, como una iglesia firme. Por eso el verso 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro, dice la Escritura. ¿Quiénes son? Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, que vestido de una ropa que llegaba hasta
pies y ceñido por un pecho con cinto de oro. ¿Sabe quién es él? ¿Sabe quién es el que está? ¿Sabe quién es el candelero? Las 7 iglesias. Y dice que Él está en medio de ellas. ¿Qué significa eso, iglesia? ¿Acaso Dios no conoce tus obras? ¿Acaso Dios no conoce tus lágrimas? ¿Acaso Dios no conoce el esfuerzo que haces por Él? Porque Él está en medio de ti. Él todo lo ve, Él todo lo oye, Él todo lo sabe, Él todo lo escudriña hasta lo profundo de tu corazón. Amén. Y la palabra nos dice que Él está, dice que había uno semejante a los hijos de los hombres, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Sabes quién es? Es Jesús. ¿Y por qué te digo que Jesús, pero no como cualquier hombre, sino está con unas vestiduras sacerdotales? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que sus vestiduras quedaban hasta los pies. Solo un sacerdote usa vestiduras hasta los pies. Y Jesús está, como dice la Escritura en el libro de Hebreos 9:11, nos habla de quién, de Jesús. Ayúdame allí, por favor. Hebreos 9:11. Está allí Jesús como un Dios que está intercediendo por ti en medio de tus debilidades. Que alguien que está de noche y de día clamando para que tú seas ese hombre, esa mujer que Dios quiere que sea. Dice la Escritura. Pero Él estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, pero en su condición de sacerdote. En su condición de alguien que está intercediendo por ti, de alguien que está cada día delante de Dios para abogar por tu vida. Alguien que está cada día ceñido, dice, con el pecho con un cinto de oro, que tiene que hablarlo mucho de lo que es su naturaleza, de lo que Él quiere y de lo que Él va a hacer con la vida de todos aquellos que están delante de su presencia. Dice su palabra, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos y como llama de fuego. ¿Qué significa? Eso habla de su santidad, eso habla de su plenitud, de su santidad, de la justicia, de lo que es el amor y el perdón. Y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Eso tiene que ver con lo que es verdaderamente sus juicios que Él va a establecer sobre el mundo. Verso 16. Y tenía a su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué está pasando aquí? Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Quiénes son ellos? Sus siervos. Sus 7 iglesias. A quienes le dice, nunca te canses de hacer lo bueno. A quien le dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Quien nos dice a nosotros, los que servimos a Dios, que a donde tú vayas, yo iré contigo. El que peleará por nosotros, el que pisará al león y al cachorro de león, cuando se levante contra nosotros, todos aquellos que aborrecen el nombre de Jesús. Él es aquel que va a venir con espada aguda de 2 filos a pelear por causa de nosotros, porque estamos cumpliendo. Es lo que dice la Escritura cuando dice, y tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda. ¿Qué significa? Nos dice a muchos pastores, no desmayes de hacer lo bueno, no te canses de hacer lo bueno. Yo soy el que juzga a los vivos y a los muertos. Yo soy el que pelea por ti. Yo soy el poderoso de Israel que va delante de ti como poderoso gigante. No te detengas, ve, haz lo bueno, sigue haciendo lo que sabes hacer, sigue estableciendo mis propósitos, porque en su tiempo te daré tu recompensa. Amén. En su tiempo te daré su recompensa. El verso 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero, yo soy el último. Bendito sea Dios, iglesia. Oh sí, Él es el que todos los profetas, los jueces hablaban. Él es quien Abraham vio cuando tuvo que ir a socorrer a su sobrino Lot en Sodoma. Él es quien tuvo un encuentro con Josué cuando iba a conquistar Canaán.
iba a derribar a Jericó. Él es quien salió al encuentro en medio de la rebeldía de María y Aarón. Él es el gran yo soy, el alfa y el omega. Él es el que en cada momento se reveló al hombre para intervenir en su vida y demostrarle que él no está solo, que los que servimos a Dios no estamos desamparados, sino Él va delante de nosotros peleando por causa de su nombre. Amén. Él es el que saca la cara por nosotros, el que nos da fuerza cuando no tenemos ninguna. Él es el gran yo soy. Él es el primero y Él es el último. Él nos habla a aquellos que servimos a Dios incansablemente. Por eso dice la Escritura, verso 18, y el que vivo y estuve muerto, mas aquí vivo yo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya nadie podrá llevarte a un lugar que tú no mereces. Porque Él, a quien tú le confiaste tu corazón, a quien tú le rendiste tu vida, es el que ahora tiene la victoria, así sea la palabra, de la muerte y del Hades. Bendito sea Dios, iglesia. Amén. ¿Por qué no le das palmas a aquel que vive? ¿Por qué no le das gloria a aquel que vive? Aleluya. A veces olvidamos quién es aquel que nos llamó. A veces olvidamos quién es aquel que le hemos entregado nuestra vida. A veces olvidamos quién es lo que ha hecho por ti, por mí. A veces olvidamos su amor, su fidelidad y lo poderoso que es Él y todo lo que haría por causa de ti y de mí. Aleluya. Amén. Olvidamos quién es Él. No importa, David decía, no importa cuán ejército grande se levante contra mí y vengan a mi diestra 100,000 y a mi siniestra 100,000, no temerá mi corazón. Amén. No temerá. Porque Él es ese Dios que David creyó, es el mismo Dios que tú estás creyendo, pero tienes que entender que si no cambias tu actitud de vida y tu relación con Él, estás perdiéndote lo mejor que Dios te ha puesto, lo mejor que Dios te ha confiado. Por eso el verso 19 dice, recibe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Hay tres tiempos, iglesia. Hay tres tiempos. Dice, las cosas que has visto. Las que son. Habla del pasado, del presente y habla del futuro, las que han de ser. Si hay algo que tú y yo hoy tenemos que hablar respecto a esta verdad, es que no hay excusa para ti. No hay excusa de quién es ese Dios quien le sirves. Te ha mostrado su gloria en el Antiguo Testamento, te está mostrando tu gloria aún en la vida que llevas y te seguirá mostrando tu gloria todavía en el futuro. ¿Y sabes por qué? Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, por cuanto Él dice y Él lo hace. Tema delante de Él. Y todos los que verdaderamente pronuncian su nombre, teman delante de su presencia, porque ese Dios es santo, iglesia. Amén. Es santo, santo. Dice el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿quiénes? Los ángeles, los siervos de Dios. Son los que estaban dirigiendo las iglesias en Asia. Ellos son las estrellas, las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora dime tú si ese Dios no está preocupado por ti y por mí. Ahora dime tú si Dios no está mirando la obra que tú haces para Él. Dime tú ahora si Dios no tiene cuidado de su iglesia. Él está en medio de ella. Recuerda, dice la palabra, que Él está en medio de ¿qué? De los candelabros. La palabra del Señor nos hace ver y comprender esta verdad. Él está en medio de su pueblo. Él es el que está teñido. Y es algo que tú y yo hoy tenemos que reconocer. Que tu vida no se la confiaste a cualquiera. Se lo confiaste a un Dios fiel y verdadero. Amén. ¿Sabes? Me tomé todo el tiempo solo hablándote de la introducción. Pero considero que es importante que pueda anunciarlo, porque sin esto no puedo ingresar yo a hablarte de lo que es la iglesia de Éfeso. Y reconozco
que Dios tiene mucho más que hablarnos en esta hora, tiene mucho más que enseñarnos en esta hora, pero va a depender tu corazón de cómo está listo y preparado para escuchar su voz. Amén. Amén. Y aquí es donde tú y yo tenemos que definirlo. Yo quiero dejar esto, no quiero correr, no quiero hacer las cosas. Ya puse los principios, la introducción, pues considero que la semana que viene estaremos compartiendo y ya entrando a esta hermosa iglesia que es la iglesia de Éfeso. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a anunciar las cosas que cada día Dios está preparando para nosotros. Ahí donde estás. Padre, te damos gracias. Sé que tu voz es, Señor, inconfundible. Sé que tu amor es incomparable. Sé que tus misericordias son nuevas cada mañana. Pero en este tiempo, Señor, yo te pido que nunca cese de hablarnos, Señor. Que nunca ceses de anunciarnos, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Yo te ruego que esta hora, esta palabra puedan trascender en el corazón de tus hijos y puedan guiarlos, Señor, cada día a vivir en el temor y en temblor delante de ti, Dios. Porque eres tú quien va a salvar a su pueblo. No hay ningún hombre, ni ningún hombre que tenga cargo que pueda librarnos, solo tu presencia. Por lo cual yo te clamo a ti en esta hora, que seas tú, Señor, que un corazón humilde, un espíritu justo y humilde Señor, nos asista y nos guíe para vivir delante de ti como un pueblo aprobado delante de tu presencia. Arranca de nosotros todo aquello que pueda estar contaminando, todo aquello que pueda estar deteniendo la obra tuya en nuestra vida. Aparta del Señor todo miedo, terror, pánico, toda tiniebla, mentira, salga en el nombre de Cristo, porque sé que tu palabra, Señor, permanecerá por los siglos de los siglos. Y yo te pido, Señor, que todos aquellos que están aquí puedan, Señor, ahora más que nunca prepararse para lo que es, Señor, cada momento entender lo que tú estás demandándonos, Señor, ahora más que ayer, el vivir conforme tu pueblo, conforme hijos escogidos, como reyes y sacerdotes. Yo te doy gracias por cada uno de ellos y sé, Señor, que cada día tu nombre será exaltado conforme la riqueza en gloria. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Con ustedes el pastor Teófilo Matías. Dios los bendiga, iglesia, a cada uno de ustedes, y que en todo lugar sea Dios exaltado por siempre. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos.